Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Un saludo desde la Ciudad de México. Les saludo a su amigo Edgama. En esta ocasión, una disculpa, las novatadas. Tuve que silenciar el audio que había un regreso. Como les comentaba, en esta ocasión voy a sublimar unas servilletas para boda. Son de las servilletas que, bueno, ya anteriormente he compartido con ustedes cómo las sublimo. Son de estas servilletas que son troqueladas. En este caso son blancas completamente porque pues van a ser para una boda. ¿Sí? Entonces son 36 servilletas las que voy a sublimar, son realmente pocas. Y bueno, pues se me ocurrió hacer un live para ver si alguien desea acompañarme en el proceso. Aquí, bueno, ya tengo todas las impresiones. Yo, como ustedes saben, acostumbro imprimir dos diseños en una sola hoja, pues con el fin de poder aprovechar al máximo el material. Y acostumbro poner mi diseño así, en la esquina. Hay personas que acostumbran pues ponerlas al centro, ¿verdad? O si en una esquina, pero pues de manera horizontal o vertical. Yo acostumbro ponerlas así. ¿Sí? Voy a poner esta que ya está recortada. Espero que la estén viendo bien. ¿Sí? Yo acostumbro ponerlas así. Hay quien acostumbra o me dice que deben de ir al revés. Sin embargo, bueno, yo lo hago de esta manera porque pues al momento de envolver las tortillas, pues generalmente nuestro diseño se puede ver de esta manera. ¿Sí? Así es que bueno, es una costumbre realmente. ¿Sí? Hay quien estila hacerlo de manera diferente y también es válido. Pero bueno, yo generalmente los hago de esta manera. Así es que bueno, vamos a proceder a recortar. Este pues, es un live, como ustedes saben. Así es que eh, espero sus comentarios. Voy a estar haciendo algunas pausas. Y pues para quien no quiera verlo, este video que va a ser más extenso, bueno, pues los invito a que vean la versión comprimida que voy a subir posteriormente, que abarcará, no sé, unos 5 o 6 minutos, donde muestro todo el proceso. ¿Sí? De momento, bueno, pues parece que no me acompaña nadie. Así es, y bueno, es lógico porque pues no avisé. Nada más encendí la cámara y pues vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a cortar nuestros diseños. Procedemos a separarlos. Hay que tener la precaución de siempre quitar en las orillas, en todo lo que son los bordes, porque generalmente la impresora pues tiende a rozar en los extremos y nos llega a manchar la hoja, aunque sea imperceptible, aunque no lo podamos apreciar. A veces deja rastros de tinta negra y es lo que nos arruina el trabajo. Así es que bueno, vamos a separarlo.
Esta es la pequeña parte que nos podría arruinar nuestro trabajo. Si pueden apreciar, pues el diseño está un poco movido, ¿sí? Hacia la derecha, pero es con el fin de poder contar con más espacio para poder hacer un poco más grande el diseño. Generalmente, bueno, pues va derecho, pero en esta ocasión lo tuvimos que hacer así y es por eso que estoy compensando esta, digamos, esta caída para que al momento de sublimar, pues la escuadra nos pueda guiar correctamente en lo que son los bordes, podernos guiar correctamente. Es que bueno, vamos a continuar. Había olvidado recortar esta. Aún no hay nadie que esté viendo este en vivo. En ocasiones anteriores, bueno, tampoco entraban muchas personas, muchos colegas. Sin embargo, sí, ya para este momento ya habrían dos o tres, pero en este momento no hay nadie. Hoy es sábado, no sé si todos están descansando, qué afortunados, pero estoy temiendo que por falta de costumbre haya configurado yo el video de manera privada, esa transmisión de manera privada. Entonces, pues, siendo así, seguramente no habrá nadie que me visite. Vamos a ponerlo acá. Ah, ya están empezando a entrar. Permítanme. Hola, ¿qué tal? Jesús Chávez desde Tonalá. Un abrazo hasta Jalisco.
¿Qué material estoy utilizando? Mira, es una servilleta en tela. Esta generalmente la realizan en Tergal, ¿sí? Son servilletas para tortillas. Y pues en esta ocasión, como ya había comentado, las vamos a sublimar, vamos a utilizar este diseño. Pero este material pues es el que generalmente se utiliza para este tipo de eventos. Es un material muy bueno, realmente es 100% poliéster y la verdad es de que retiene la tinta muy bien. Saludos también para ti, Rugido de Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu sábado? Coméntanos desde dónde nos visitas. Colegas, también coméntenme si a ustedes les ha tocado también realizar este tipo de trabajos, realizar servilletas de cualquier tipo para cualquier evento y cómo es que lo han llevado a cabo. Cómo lo trabajan, dónde colocan el diseño. Yo hace un momento comentaba que acostumbro colocarlo en una esquina y que hay quien lo coloca al centro o que lo coloca de manera vertical o horizontal. Yo acostumbro colocarlo de manera diagonal, me parece más interesante. Y la verdad es que pues, a mis clientes les ha agradado y es por eso que sigo realizándolo de esa manera. Además, independientemente de eso, cuando les muestro los trabajos que ya he realizado, pues siempre se inclinan por esta, por esta composición en diagonal. Estas transmisiones, bueno, las anteriores también lo han sido, pequeñas prácticas que estoy realizando porque quiero más adelante llevar a cabo transmisiones en vivo, sesiones de preguntas y respuestas en las que pues ustedes me externen de manera directa las dudas que tengan relacionadas a los videos que voy sacando o en general a cualquier tema de personalización que tengan y que bueno, pues si está en mis manos, pueda yo contribuir a despejar esas dudas.
En el canal, bueno, pues encontrarán, me parece que un par de transmisiones anteriores y que pues solamente llevan como fin ¿no? En primera, pues practicar las sesiones en vivo. Y en segunda, pues compartir con ustedes una sesión de trabajo como las que tenemos a diario y en la cual pues podamos charlar y comentar cualquier tema que se nos venga a la mente. Y bueno, pues estoy haciendo este tipo de prácticas de transmisión en vivo porque realmente ha habido gente, ha habido muchos colegas que me han comentado, que me han dicho que, que desearían tener sesiones de preguntas y respuestas. Lorena Regla, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que tu sábado esté siendo muy productivo. Coméntanos desde dónde nos visitas, cómo te enteraste de esta transmisión, si YouTube solamente te la recomendó o si estás suscrita al canal y te llegó la notificación. Sería interesante saberlo. Mónica, bienvenida. Comentábamos que es una tela tergal, ¿sí? Pero esta viene troquelada, ¿sí? Este es tergal stretch, que es lo que se utiliza generalmente para las servilletas de eventos. Sobre la que vamos a sublimar este diseño. En realidad esta tela resulta ser muy resistente. De hecho, por su composición, es 100% poliéster, pero por su tipo de tejido realmente es muy resistente a las lavadas, al cloro, que de por sí ya lo es el propio poliéster. Y este tipo de tela también es utilizado mucho para lo que son los cojines. De hecho, yo utilizo también esta tela para cojines. Aquí se las muestro. Estos son mis lienzos, que bueno, donde voy sublimando y voy recortando para la elaboración de los cojines. Jesús, mira, esta tela yo la compro no sé desde dónde nos visitas, pero yo estoy en México y estoy muy cerca de lo que es la Ciudad de México, el centro del país. Entonces hay varias zonas donde se pueden conseguir. Generalmente yo las consigo en lo que es la calle de Mesones, en el centro, ¿sí? Donde hay muchos negocios que te venden este tipo de materiales para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, graduaciones, etcétera. Te venden adornos, te venden bisutería. Y esta en especial
pues yo la consigo ahí. Ya viene troquelada, ya nos evita el trabajo de estar decorando alrededor. Y en este caso, este troquelado es pues blanco completamente, ¿sí? Si acaso las figuras se ven un poquito gris, pero también te lo trabajan con varios colores, ¿eh? Yo he trabajado azul, rosa, un morado muy bonito. Incluso también hay otras que son con filos dorados. Si ustedes se dan una vueltecita por el canal, pues ahí van a ver varios videos, algunos shorts que también he compartido de servilletas con diferente tipo de decorado. Y en este caso, por ser para boda, bueno, pues por eso la eligieron blanca. Sí, Jesús, desde Tonalá, Jalisco, ya lo habías comentado, ¿cierto? Pues no sé, en tu ciudad, yo te sugeriría que busques locales que, o negocios que se dedican a la venta de este tipo de recuerdos para eventos y seguramente ahí la vas a encontrar, ¿sí? De lo contrario, bueno, pues lo que se tendría que hacer es confeccionarla uno mismo, ¿no? Recortar, coser y pues dado que este troquelado requiere maquinaria especial que no nos va a ser posible elaborarlo, pues a lo mejor la alternativa sería el bordado, ¿no? El bordado en todo lo que es el, este, el exterior de la servilleta. Solamente así, digo, yo antes también así las trabajaba, pero sinceramente al encontrar este proveedor que ya me las entregaba así, y no solamente es un proveedor, son varias tiendas ahí en Mesones, pues las empecé a ofrecer como alternativa y la verdad es que a los clientes les pareció mucho mejor que la bordada. Nunca falta alguna persona que sea un poquito más tradicional y que, bueno, exactamente lo que quiere es que sea bordado. Y bueno, pues ya cuando eso es, entonces se confecciona la servilleta pues completamente, ¿sí? Desde lo que es recorte hasta el cosido y el bordado de las orillas. Ahorita de momento, bueno, pues como ustedes ven, estoy recortando todo lo que son las impresiones para 36, son 36 servilletas las que vamos a sublimar. ¿Alguno de ustedes, colegas, ha realizado este tipo de servilletas para eventos? ¿Les han pedido algo similar? Sí, mira, el costo al que yo las consigo realmente son a 15 pesos por pieza. Así es como me lo dejan. Pero obviamente tiene que ser por docena mínimo. En este caso, bueno, pues fueron 3 docenas, porque son 36 servilletas las que vamos a realizar. Pero pues me las dejan en 15 pesos. Yo a público, o sea, al cliente final, yo se las estoy dejando entre 45 y 50 pesos, dependiendo también la cantidad. En este caso, bueno, fueron 50 pesos. Como ves, bueno, pues estoy triplicando la inversión, porque bueno, pues yo me guío mucho por la regla de tres, ¿no? Que es decir, cobrar 3 veces lo que es el costo total de la producción. Entonces, a mí me la dejan en 15, así es como las puedes conseguir, y yo las dejo en 45 o 50 pesos.
¿sí? No sé allá en Tonalá si las estén trabajando y si las pudieras conseguir así. Si no, bueno, pues a lo mejor buscar alguna alternativa de alguien que, este, que vaya a venir a la Ciudad de México y que, bueno, pues también te hiciera el favor de comprarlas y llevártelas, ¿no? O alguien que se anime a distribuir, ¿no? ¿Por qué no? Este tipo de productos realmente tienen mucha salida, tienen mucha demanda. Lo que pasa es de que no nos lo piden mucho porque pues, no las ofrecemos. O la gente no ha tenido la oportunidad de verlo. Pero ya una vez que ya la elaboras y ya la empiezas a mostrar y la empiezas a incorporar dentro de tu catálogo de productos, pues la verdad es de que eh, sí tienen muy, muy buena salida y no solamente para eventos, ¿no? Para celebraciones, sino también, o sea, bueno, también para eventos, por decir, de oficina, ¿no? Comidas de fin de año, reuniones, eh, reconocimientos, pues generalmente sí las piden, ¿sí? Entre otros productos, ¿no? Como podrían ser los termos, las tazas, u otro tipo de recuerdos. Aquí ya se me levantó porque el cúter pues ya no tiene tanto filo. Le vamos a quitar una piececita con estas pinzas para pues que ya tenga el filo necesario. Eh, sí, Jesús, sí se pueden realizar bueno, tú le llamas secadores, ¿no? De microfibra. Sería más que nada lo que son las toallas de microfibra. Ah, caray, aquí tengo nada más una azul. Tengo más allá en la bodega. Esta es la que yo estoy utilizando. Pero estas sí se pueden sublimar. Siendo microfibra, sí lo puedes sublimar y quedan muy, muy, muy bonitas. Ya nada más cuando sublimes este tipo de material, recuerda hacer una impresión de alta calidad, es decir, con bastante tinta, ¿sí? Y la presión de la plancha tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque pues, la textura propia de lo que es la toalla pues no permite a lo mejor que la tinta penetre muy bien en lo que son los poros. Entonces por eso requiere una presión mayor. Y bueno, dices que vas iniciando. La verdad es de que te envidio. Te envidio y te voy a decir por qué. Porque cuando recién iniciamos en esto, la verdad es de que todo nos asombra, nos sorprende. El hecho de tener que resolver eh, las dudas sobre cómo realizar algún producto, cómo sublimar, cómo configurar nuestra impresora, los materiales que podemos sublimar. Pues la verdad es que todo eso te mantiene con la adrenalina al extremo. Y pues la verdad ya cuando pasa ya tiempo, que ya más o menos conoces pues, los tejes y manejes de la sublimación, pues ya esa capacidad de asombro es reemplazada solamente a lo mejor por la rutina o por el reto de sacar los pedidos que van surgiendo. Así es que bueno, te envidio. La verdad es de que te animo a que te metas más en el tema. Ignoro cuánto tiempo llevarás, pero pues aprovecha toda oportunidad que tengas con trabajos nuevos para poder ir avanzando y aprendiendo todos los tips de esto.
Ya solo quedan 6. Así es que bueno, vamos avanzando. Y si les parece largo, les parece aburrida esta sesión de trabajo, realmente es una sesión de trabajo, no es tanto un videotutorial en sí. Pero si les llega a parecer largo y quieren abandonarlo, solamente les recuerdo que posteriormente voy a editar este video y voy a sacar partes para poder sacar un video más corto, enseñando todo el proceso de una manera más reducida, ¿no? Ahorita esto pues más que nada es una especie de invitación a que me acompañen aquí a realizar este trabajo. Solamente como fin tiene pues el practicar un poquito lo que son las transmisiones en vivo y hacer menos tediosa la sesión de trabajo. Y bueno, pues también podemos aprovechar a resolver pues las pocas o muchas dudas que puedan tener respecto a lo que es el tema de la personalización y por supuesto pues mediante la sublimación. Y díganme, anímense, díganme si ya son parte del canal, son parte de la comunidad, de dónde de dónde me visitan, no solamente de qué ciudad, sino si llegaron ustedes por recomendación directa de YouTube o si llegaron porque a lo mejor coincidimos en algún grupo temático. Perdón si se están mareando, estoy moviendo esto. Ya hemos concluido con el recorte de nuestras piezas. Así es que vamos a proceder a preparar la prensa de sublimación. En este caso vamos a preparar nuestra prensa a 180 grados por 60 segundos, que es generalmente como se sublima este tipo de tela.
Wendy Zavala, ¿qué tal? Un saludo hasta Honduras. Eh, Coméntame, ¿cuánto tiempo llevas en la personalización y cuál es la técnica que tú prefieres o utilizas para sacar tus trabajos? Hombre, pues qué bien, te felicito. Desde enero ya pues ya vas a cumplir casi el año, ¿no? En esto, ¿qué tal? ¿Cómo cómo se mueve este tipo de trabajos allá en tu país? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir los insumos? Me han dicho que por allá como que hay un poquito de restricciones en cuanto a lo que son los materiales y los equipos para producción.
Les recuerdo, estamos en espera de que la prensa llegue a su temperatura, a la temperatura necesaria. La hemos configurado a 180 grados por 60 segundos. Aquí les muestro. Va en 69 grados, 70 grados por 60 segundos. Este tipo de prensas pues realmente tardan mucho en calentar. ¿Por qué? Porque como son de superficie muy amplia, este es de 80 por 60. Entonces pues en lo que calienta todo lo que es la plancha, pues lleva más tiempo. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí lo tenemos. Coméntenme por favor si se escucha bien. Colegas, el calentamiento de la prensa es lenta por lo que les comentaba, por el tamaño. Así es que, bueno, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo para resolver algunas dudas, algunas preguntas que puedan ustedes tener respecto a lo que es el canal o respecto a lo que es la temática de la personalización? Por si tienen alguna pregunta, bueno, pues podemos intentar irla resolviendo entre todos.
Wendy, coméntanos, ¿ya tienes todos tus equipos? ¿Con qué equipos cuentas, Wendy? Coméntanos. Voy a subir un poquito la cámara para que vean hasta dónde estoy trabajando. Y bueno, podamos charlar desde ahí. Sé que hay un eco, pero pues, espero que no complique tanto la comunicación. Jenny Briones. Jenny Briones, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos visitas? Dices que tienes la plancha mini, la de la abuelita. No me imagino cuál pueda ser. ¿Te refieres a la plancha de mano? ¿A la plancha normal o una prensa de este tipo? Pero más pequeña. Que bueno, un abrazo hasta Ecuador. Oh, ya la planchita de Cricut. Pues me han dicho que sale buena, ¿no? Es muy útil para trabajos, sobre todo más domésticos, más pequeños. Aunque me parece que el esfuerzo que tienes que realizar, pues es un poco mayor, que tienes que mantenerla presionada y cuidar mucho, ¿no? Que no se vaya a mover. Les recuerdo, ya va en 144 apenas. Vean ustedes, esto es lo que yo les comentaba respecto a las desventajas de tener una prensa tan grande como esta, que es la de 40 por 60.
Realmente, pues sí, te da mucha libertad para realizar trabajos grandes, pero cuando se trata de hacer trabajos pequeños como este, pues la verdad es de que el tiempo de, de calentamiento pues es mayor. Esa es una, supongo que esa es una de las ventajas de la Cricut que nos comentabas. Y coméntanos, Jenny, qué trabajos has realizado con esas planchas? Sí, yo fíjate que la plancha doméstica sin vapor, sí la he llegado a utilizar para, pues sobre todo para fijar vinil sobre algunas gorras o sobre algunas piezas pequeñas. Para sublimación no tanto, la vez que lo intenté la verdad es de que me quedó movido y me desanimé y dije, no, 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 con la prensa doméstica no, no, pues no soy muy hábil para manejarla. Pero sí para el fijado de inclusive parches textiles, es muy buena, ¿no? Inclusive también para los logos de las playeras, sí la he llegado a utilizar. Quiero ver si seguimos en línea porque ya me marcó un error. Pero sí, sí seguimos en línea. Caray, fíjense, ya han pasado nada menos que 57 minutos, ¿quién lo diría? Recuerdo que esta sesión es una sesión de trabajo, una jornada de trabajo, así es que pues es por esto que a lo mejor les parece muy largo el video, pero también les recuerdo que voy a recortarlo para poder llevarles un video ya más condensado con todo lo que es el proceso. En esta ocasión solamente quise que me acompañaran, por supuesto si no tienen algo mejor que hacer, ¿no? Más que nada también para pues ir practicando un poquito lo que son
las sesiones en vivo, porque ya hay gente que me ha comentado, me ha pedido que tengamos sesiones en vivo para preguntas y respuestas, y pues nunca lo, pocas veces lo he realizado mediante YouTube. Así es que, pues también es parte de eso. Pero recuerden que muy pronto les estaré llevando el video ya condensado con todo el procedimiento. Alabarle, fíjate que sí, o sea, tienes toda la razón. Solo que, pues tenía yo ya que recortar esto y de un momento a otro se me ocurrió, dije, voy a compartir con los colegas, ¿no? El proceso y debí haberla puesto a calentar antes para, pues ya nada más llevarles pues lo que es el proceso final. Pero sí tienes razón, debí haberla calentado desde antes. Pero bueno, mira, aquí estamos aprovechando para saludarnos, ¿no? Que realmente pocas veces o pocas ocasiones tenemos para saludarnos de manera directa, ¿no? Y aprovechar pues para comentar un poquito, ¿no? Sobre nuestras actividades. Pero sí, efectivamente, debí haberla encendido desde antes. Pero ya está próxima a llegar, miren, ya está en 178. ¿Sí? Ahora, hay un detalle. Eh, yo la configuré a 180 grados por 60 segundos, que es lo que generalmente utilizo para Sulimar. Sin embargo, en este momento aquí en la Ciudad de México tenemos un clima muy frío, muy extremo. Entonces, es una recomendación que yo les hago. Tienen que considerar lo que es el elemento climático, ¿sí? Porque muchas veces este afecta a lo que es la sublimación. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es, le voy a subir el tiempo. Podría subirlo incluso hasta 120 segundos, que serían dos minutos. Ese sería el doble. Pero con esto estaría yo garantizando que la sublimación quede correcta para poder compensar todo lo que es la humedad ambiente y el frío que en este momento hay en esta zona.
Ya estamos próximos a iniciar nuestra sublimación. Y antes, bueno, quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros grupos hermanos, en el cual, bueno, pues día a día comparten todos sus conocimientos y todos sus recursos, y del cual, bueno, pues tengo la fortuna de ser parte, ¿no? Entre ellos, bueno, por supuesto, Solo Papelería, el grupo número 2, que bueno, pues ahí hay verdaderos expertos en lo que es la encuadernación, lo que es la impresión. La verdad es de que ayudan mucho con la información que comparten. Y también, por supuesto, a Sublimadores del Mundo, que es un grupo al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto, y que está conformado también por muchos colegas que día a día se preocupan por compartir recursos que van encontrando por la red o que ellos mismos van generando, ¿sí? Información sobre cómo realizar cualquier trabajo. Entonces, la verdad es que son grupos en los cuales pues aprecio y quiero mucho. También, por supuesto, el grupo de Vectores y Siluetas, ¿sí? Es un grupo de Trinidad, que es el titular también del canal de Vectores y Siluetas, que es un gran colega y una excelente persona. Y bueno, pues también les envío un muy fuerte abrazo. Si hay alguien del grupo, ojalá y se manifieste, ¿sí? Vamos a empezar ya a preparar nuestra prensa. Les comento brevemente. Ya les he compartido en algunos videos cómo es que la base de neopreno tarde o temprano se va ensuciando, ¿sí? Porque pues va recibiendo mucho calor, hay residuos de tinta que han sido vaporizados y se han vuelto a depositar y al momento de estarlo utilizando se va penetrando en el neopreno, ¿sí? No obstante, si uno sublima, pues no se logra, no se llega a manchar la prenda. Pero más que nada por precaución, tenemos que acostumbrarnos a poner otra base, ¿sí? En este caso, una tela de teflón, como esta que tenemos aquí, para pues evitar precisamente ese tipo de manchas. Sin embargo, también otra forma de prevenir esto es utilizar siempre el mismo lado para lo que son los trabajos regulares o los trabajos generales, como puede ser la sublimación de llaveros, de mosaicos, de lanyards o de credenciales, etcétera. Pero cuando estamos trabajando, también para el fijado de vinil, pero cuando estamos trabajando con tela clara, con tela blanca, pues entonces lo recomendable es utilizar el otro lado del neopreno. Entonces, como pueden apreciar, este lado del neopreno está más cuidado, está más limpio. Con esto estamos garantizando que no vaya a haber alguna mancha que se nos vaya a colar en nuestra pieza. Así es que bueno, lo volteamos, ¿sí? Y le vamos a dar un precalentado a la base de neopreno. Se le vamos a dar de 120 segundos, ¿sí? Y ahí aprovechamos para regular la presión. En este caso la presión debe de ser una presión media, ¿sí? Ni muy alta ni muy baja, para lograr una sublimación correcta. Alabadle, Cristian. Alabadle, Cristian. Store. Dices que tú utilizas 180 grados por 200 segundos. La verdad es que no hay mayor problema con utilizar esa temperatura. Ya había yo comentado hace un momento que dependiendo también lo que son las condiciones climáticas, tenemos que ir ajustando nuestros parámetros. Porque incluso hay lugares, por ejemplo en Córdoba, Veracruz, utilizan temperaturas más altas con tiempos reducidos o incluso al revés, ¿no? Temperaturas normales, por ejemplo 180, y llevan la sublimación de los textiles a veces hasta 220 segundos.
¿Por qué? Porque tienen que compensar lo que es la humedad relativa y la temperatura. Entonces realmente no hay mucho problema en utilizar tiempos altos y temperaturas pues, regulares. En este caso, este material, al ser poliéster 100%, sí te soporta realmente los 200 segundos. Sin embargo, lo recomendado por la empresa, en este caso yo utilizo equipos de sublimación y tintas de sublimación, papel de sublimación, Color Make. La recomendación es que sean 180 grados por 60 segundos. No obstante, ahorita voy a utilizar 120 segundos. Pero pues no hay mayor problema en que utilices esa configuración. A lo mejor te afecta un poquito en la producción en cuanto a que pues tardan mucho en salir las piezas, ¿sí? Porque pues saldría mucho más rápido al ser 60 segundos. Pero bueno, si no tienes ese problema de alta producción, pues no hay mayor problema con, con utilizar los 200 segundos, ¿no? Aunque realmente no es necesario. En condiciones normales, los 180 grados por 60 segundos son suficientes. ¿Sí? Vamos a colocar nuestra servilleta. Generalmente tienen una forma rectangular. Ya vimos hace ratito que no es, que sus medidas no son, digamos, cuadráticas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar siempre una esquina. En este caso, yo voy a utilizar la esquina superior derecha. Tenemos que encontrar lo que es la cara del troquelado. Sí, lo vamos a mandar a la esquina superior izquierda. Lo vamos a colocar en diagonal. Y vamos a hacer un preplanchado de 10 segundos. Esto, por supuesto, con el fin de extraer lo más que se pueda la humedad que pueda guardar el textil. ¿Cierto? Ahora vamos a colocar nuestro diseño, que es este. Aquí lo podemos apreciar. ¿Sí? Ya había yo comentado que acostumbro ponerlos en diagonal. Así es que lo ubicamos. Miren, vean cómo se alcanza a rizar un poco el papel. Se riza precisamente porque tenemos humedad en el ambiente. En condiciones normales se mantiene plano o se riza al revés, ¿sí? Es decir, se comba de manera interna. Pero en este caso es por la humedad que tenemos en el ambiente. 180 grados por 120 segundos. Ah, Cristian, respecto a lo que decías que queda mucha tinta en el papel. Mira, mientras tu sublimación sea correcta, es decir, que tenga buena intensidad, que los colores sean los correctos, es indistinto que quede o no quede mucha tinta en el papel. ¿Por qué? Porque esto va a depender del tipo de papel que estés utilizando, es decir, del polímero que integra este papel, si es grueso, delgado, o si es un poquito más impermeable o más permeable, y de las fibras del papel. Entonces la tinta a veces llega a atravesar lo que es el polímero y se impregna en las fibras del papel. Y pues ya de ahí ya no la puedes extraer, ¿no? Entonces el parámetro que debemos de ocupar es pues más que nada la nitidez y la calidad de imagen. A mí me ha llegado a ocurrir que pues el papel sale incluso pues, tal y como lo metí, pero la impresión o el estampado ha sido correcto. Entonces pues más que nada es eso, ¿no? Al principio sí también me preocupaba porque pensaba que le hacía falta calidad, pero realmente no es así. Mientras tu prenda ya haya quedado bien estampada, bien sublimada, pues realmente la cantidad de tinta que quede en el papel es indistinto. Y pues seguramente ya lo sabes, nunca vamos a poder extraer el 100% de tinta del papel, ¿no? Hay algunos que te garantizan el 75, el 80, hasta el 90% de transferencia, pero realmente en la práctica pues es menos. Ya está por salir, aquí lo tenemos. Hay que tener cuidado al momento de levantar, no hacerlo de manera brusca,
porque nuestra pieza se puede mover y es cuando tenemos fantasmas. Entonces lo hacemos tranquilo, retiramos nuestro diseño pues en una sola acción, sin titubear, y aquí lo tenemos. No sé si se alcance a apreciar en su totalidad el resultado. Aquí podemos ver. Y pues este sería los residuos del papel. ¿Sí? Como puedes apreciar, Cristian, no tuvimos una transferencia al 100%. ¿Sí? Mira, este es uno nuevo y este es el ya sublimado. Y aquí podemos ver. ¿Sí? Y realmente, no sé, o sea, podríamos pensar que esto se quedó un 40% en el papel. Pero, como yo te comentaba, lo principal es que tu impresión sea la correcta. Aquí podemos ver el negro es negro completamente. Esto que estás pudiendo apreciar pues, es una pequeña transparencia de la tela. Pero si lo ponemos así, ve, el negro es negro, el verde, pues es el correcto. Ay, Dios. Ahí está. Es el correcto. Y pues aquí podemos inclusive también apreciar los grises. Aquí podemos apreciar, ahí están los verdes y los grises. Que generalmente muchas personas tienen problema con los grises porque les sale como que café o marrón, ¿no? Un poco rojo. Y en este caso, pues vemos inclusive también el tono de las flores, que son azares, que también son pues un tono ahí de gris, que es el correcto, ¿no? Nunca se nos fue a lo que es el rojo. Inclusive en el vestido podemos apreciar dos tonos de grises, porque este de aquí no es negro completamente. Este es gris. Este es un gris oscuro y este realmente es el negro. Entonces, esto es lo que logramos cuando pues, tenemos bien configurado nuestro perfil de color, ¿no? Y nuestro espacio de color, que ya hemos platicado de esto en múltiples ocasiones. Vamos a continuar. Aquí tengo alguna duda. Vamos a pasar esta parte. Nuevamente 10 segundos para extraer la humedad. En realidad estos 10 segundos se van disminuyendo a medida que el neopreno va ganando calor. Entonces, en ocasiones, bueno, ya un poquito más adelante, ya con unos cuantos segundos, 5 segundos ya será suficiente para extraer la humedad. Vamos a colocar nuestra pieza. Jenny, sí es sublimado acrílico, no me gusta porque los resultados siempre son inciertos y generalmente cuando se sublima acrílico la gente tiende a creer o desea que queden transparente, ¿no? Como tal, ¿no? Por ejemplo, pues este es acrílico. Aquí podemos apreciar. Este mueblecito que tengo aquí es de acrílico. Entonces la gente quiere que quede transparente, pero realmente una vez ya sublimado, pues la verdad es de que no, ¿eh? No podemos lograr esa transparencia. Siempre van a quedar satinados o mate. Y la verdad es que no me gusta, ¿no? No me gusta porque pues también trabajarlo tiene
su detalle, para que no se te enchueque, para que vuelva a tomar su estado, su cuerpo normal. La verdad es de que, pues es complicado, pero bueno, trabajo es trabajo y cuando cae, pues, aunque no me guste, ¿no? Todo lo tengo que hacer. Digo, en casa tienen la mala costumbre de que quieren comer diario y 3 veces al día y pues no les he podido quitar esa costumbre, así es que pues mejor adaptarse al trabajo. Ya está por salir. Nuevamente, aquí tenemos el resultado. ¿Sí? Así es que bueno, vamos a continuar. Si les parece, los invito a ser testigos de la parte o la sección de este video que va a quedar de manera permanente en el video definitivo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a grabar. Así es que no hagan ruido. Y muy bien, colegas, pues vamos a proceder al estampado de nuestra servilleta, ¿sí? Nuestra servilleta troquelada. Para ello, bueno, hemos tenido que preparar nuestra prensa a 180 grados y le vamos a dar 120 segundos. Generalmente le damos 60, pero en este momento la temperatura y humedad relativa en la ciudad en la que yo me encuentro, pues la verdad es que es muy baja. Entonces tenemos que compensar ese detalle. Así es que bueno, vamos a proceder. Vamos a utilizar la parte, ya sabemos que nuestra servilleta es rectangular. Así es que vamos a elegir la esquina en la que vamos a proceder con el sublimado. ¿Sí? Vamos a preplanchar, vamos a dar un preplanchado de 10 segundos con el fin de extraer la humedad que pueda tener nuestro textil. Porque ya sabemos que las fibras del textil pues generalmente almacenan humedad, aunque al tacto no sea notorio. Ya lo tenemos. Ahora vamos a tomar nuestro diseño, el cual ya habíamos preparado y el cual ya tenemos pre-recortado con antelación. ¿Sí? Y lo vamos a colocar de manera correcta. Noten ustedes que el papel se empieza a curvar. Esto en condiciones normales de temperatura no debería de suceder. Generalmente, cuando se comba, lo hace de manera interna. Sin embargo, ahorita lo está haciendo al exterior. Este es un claro indicio de que hay humedad en el ambiente. Así es que, bueno, vamos a proceder. Bajamos. Y la presión que vamos a utilizar es una presión media. Ni muy alta ni muy baja, con el fin de que la tinta pueda impregnarse correctamente en el textil. Esperemos a que termine el proceso.
Y ya está por concluir nuestra sublimación. Es solo aclarar y tener en cuenta que al momento de levantar la prensa lo hagamos de manera suave con el fin de que no haya fugas de tinta o fantasmas que nos puedan afectar nuestra piel. Aquí lo tenemos. Retiramos el papel y bueno, podemos apreciar que la transferencia fue aproximadamente de un 60%, ¿no? Aunque el mejor indicio de que algo ha quedado bien es pues nada menos que el estampado. Aquí lo tenemos. Esta es nuestra pieza. Aquí podemos apreciar los colores que son los correctos. Podemos ver los verdes, que son verdes, que generalmente nos dan mucha lata. El negro es completamente negro. Y podemos apreciar también los grises, los cuales pues no se nos fueron al marrón, como suele ocurrir en este tipo de casos. También los grises de los azares, pues son los correctos. Y esto es pues debido a la correcta configuración de nuestro perfil al momento de imprimir y también pues de que sea el correcto y el adecuado conforme al espacio de trabajo que hemos utilizado. Pues aquí lo tienen, colegas, fueron testigos de una parte del video definitivo. Así es que cuando lo vean van a decir, ay, aquí es donde Edgama nos advirtió que iba a grabar. ¿Listo? Vamos a grabar otras tomas para poder enriquecer el video un poco. Aquí, como vieron, ya nada más le di 5 segundos, por lo que comentábamos que el neopreno va ganando temperatura y esa misma temperatura nos ayuda a que la humedad se vaporice un poco más rápido. Listo. Vamos a ver sus comentarios. Jenny, en tu casa son 4 varones y comen hasta 5 veces. Híjole, pues sí está difícil, ¿eh? 4 por 5, 20. Sí, sí está difícil. Mira, déjame decirte, en mi casa somos 6. Bueno, son 6 de mis hijos y mi esposa y yo somos 8. Pero, pues igual, son tragones. 2 de ellos comen como si fuera Goku, como si fuera Dragon Ball. Hablando de Dragon Ball, aquí lo tenemos en un sticker. Pero sí, bueno, pues es que como yo comentaba, hay que irse adaptando, ¿no? A las necesidades del trabajo. Así es que, pues, cuando llega a salir acrílico, le entramos al acrílico. Cuando son credenciales, credenciales. A ustedes díganme qué producto de los que ya han realizado son los que más trabajo les cuesta o que no disfrutan tanto realizarlo. ¿Sí notaron? ¿Sí alcanzaron a notar lo que sucedió? Levanté la plancha muy rápido y el papel se corrió. De hecho, voy a dejar esta parte del video, lo voy a dejar en el definitivo para que ustedes lo alcancen a apreciar.
cómo cometí ese error, que la levanté muy rápido y se corrió. Afortunadamente, no me salieron fantasmas, pero esto es lo que tenemos que evitar. A veces con la premura del trabajo, con lo que estamos haciendo, nos distraemos, tendemos a hacer esto y es cuando tenemos problemas. Vean ustedes. Digo eso para ustedes que están en la transmisión en vivo. No hubo problema, no hubo fantasma, pero generalmente cuando uno realiza ese error que yo tuve, pues es cuando tenemos las fallas, ¿no? Es por eso que yo insisto mucho en lo estrictos que tenemos que ser al seguir los protocolos de producción, ¿sí? ¿Qué son los protocolos de producción? Son los protocolos que nos marcamos cada quien al momento de trabajar, ¿sí? Que es establecer los pasos que vamos a tomar, la secuencia de ellos y cómo vamos a garantizar que los resultados pues, sean los más óptimos posibles. Y la mejor manera de garantizar resultados óptimos es estando atento a lo que estamos haciendo. Jenny, comentas que las agendas son las que te están dando un poquito de lata. Seguramente vienes del grupo de solo papelería 2 donde pues realmente, y si no vienes de ese grupo, te recomiendo que te suscribas, porque ahí hay gente que está produciendo unas verdaderas maravillas. Yo te soy honesto, yo no he creado ninguna agenda, ningún planner en todo el tiempo que llevo en esto. Estoy en el grupo por agradecimiento a sus administradores que tuvieron a bien invitarme y porque pues de vez en cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes todo lo que hago y también me dan la oportunidad de poderlos ayudar. Pero nunca lo he hecho, ¿no? La verdad es de que es un tema al que sí le quiero entrar, pero en ese grupo de verdad que hay verdaderos profesionales que están siempre dispuestos a ayudarte, ¿no? Ahora bien, si tienes problema con impresión, no sé qué problema tengas con la impresión de las agendas, pero yo he visto que lo hacen pues de manera doméstica. Algunos tienen inclusive equipos láser que pues, seguramente les garantiza un poquito más los resultados. Pero mira, por ejemplo en mi caso, en mi ciudad, hay lugares donde se dedican a la impresión por alto volumen. Entonces tú llevas tu archivo y te lo imprimen pues, de una manera correcta y te sale súper económico, ¿no? Estamos hablando de centavos, ¿sí? Pero pues es cuestión de que encuentres a lo mejor un negocio que lo haga en tu localidad, que seguramente lo hay, ¿no? Ahora, pues en cuanto a ganancias, les muestro el resultado, como sigue siendo el mismo. En cuanto a ganancias, pues sí, siempre va a haber una mayor ganancia si tú realizas el trabajo completo. Pero si se trata pues ya de incursionar en el tema, pues no hay problema con que hicieras la prueba llevando a ese tipo de negocios a que te imprima, ¿no? Todo lo que es todas las hojas de la agenda. Pero bueno, te digo, en el grupo seguramente habrá quien te pueda orientar pues, de una manera más acertada de lo que podría hacerlo yo.
No, no te entiendo, Jesús. ¿A qué te refieres con el doblez final de la servilleta? Yo las entrego así, como tal. Digo, igual y le doy un preplanchado para quitar un poquito lo que es esa arruga, pero generalmente se dobla de esta manera, ¿no? Envuelve lo que son las tortillas, bueno, muy mal doblado, y se coloca así en la mesa. Entonces pues, ya tienes la oportunidad de poder ver los datos. En este caso el diseño fue muy grande realmente para la servilleta, pero bueno, es el tamaño que querían y así es como lo realicé. No sé si te refieras a eso. Janet, bienvenida. Corte de vinil textil, cortes pequeños. Ah, ok, esos son los que a lo mejor te desagradan un poco. Eh, no sé qué equipo de corte tengas, con qué equipo de corte cuentes. Seguramente como muchos colegas, pues has de tener lo que es la Cameo o la Cricut, ¿no? Pero generalmente los problemas de corte se resuelven pues con el filo de la cuchilla, o sea, teniendo una cuchilla pues con un filo correcto, ¿sí? Y utilizando los parámetros adecuados. Te voy a mostrar, déjame retirar este papelito que tengo aquí encima. Te voy a mostrar el plotter que yo utilizo. Sí, este es un plotter pues ya un poquito más en forma, más profesional. Como puedes ver es un Tenet de 24 pulgadas. Y generalmente cuando ya la cuchilla ya se encuentra pues desgastada, es cuando yo he tenido problemas de corte. Pero mientras tu cuchilla esté correcta y tu configuración sea la adecuada, pues la verdad es de que no vas a tener tantos problemas. Muchas veces los problemas vienen por la velocidad incluso que queremos utilizar, porque queremos sacar el trabajo rápido y utilizamos una velocidad alta cuando son trabajos de, de detalle, ¿no? Que llevan mucho detalle. Entonces yo generalmente cuando tengo un trabajo de detalle, o sea, es decir, que llevan muchos cortes muy finos, pues yo lo que hago es de que en mi configuración pongo una velocidad la más baja posible. Con esto pues ya garantizo que los cortes cierren bien y al momento de depilar no tenga tantos problemas, ¿no? Que problemas siempre van a surgir. Pero bueno, con esto minimizamos un poquito ese tipo de detalles. Tiene mucha razón Jenny Briones. Efectivamente, muchos problemas surgen por lo sucio de la cuchilla. En ocasiones, aquí tenemos la punta, en ocasiones, de tanto que estamos trabajando, hay residuos que se cuelan por estas hendiduras y no permiten que la cuchilla haga su trabajo, su giro normal. Y es por eso que en ocasiones pues, no corta bien. Muy buen punto, Jenny.
ven? No puse atención. Lo dejé como si fuera yo a sublimar. Y realmente era precalentado, eran 10 segundos. Pero bueno, aquí es donde podemos ver lo que comentabas, colega, de los 200 grados y el tiempo. Ve, utilizamos ahorita 120 grados, digo 180 grados por 120 segundos y realmente la tela ya fue sometida a calor. Sin embargo, podemos volver a hacer otro ciclo y no hay mayor problema con ese tipo de tela. Aquí lo tenemos nuevamente, miren, cómo todos van saliendo bien. Hay un detalle, colegas, que voy a compartir con ustedes. Ya les había comentado sobre el calor de la base de neopreno, ¿sí? Entonces en este momento ya está muy caliente. Recuerden que ahorita estamos, por cuestiones de humedad, estamos trabajando a 180 grados por 120 segundos. Pero ahorita vamos a disminuir, ya podemos disminuir un poquito el tiempo. Así es que lo vamos a disminuir a 90 segundos. De 120 a 90 segundos. Y recuerden, ya disminuimos de 120 a 90 segundos. Esto con el fin de que pues ya nuestras servilletas vayan saliendo un poquito más rápidas. El planchado, ese sí sigue siendo de 5 segundos. De 5 a 10 segundos. Y les voy a mostrar el resultado y la comparativa entre 120 y 90 segundos. Vamos ahí, son 90 segundos. Sí, Jesús, es correcto. En realidad, el principio de corte de las cameo, sea la uno, la 2, la 3 o la 4, pues es el mismo principio de todos los plotters, ¿no? Que es una cuchilla que va girando, ¿sí? Conforme va avanzando, ella va tomando la posición correcta para ir realizando el corte, ¿sí? Pero si al lado de esta cuchilla hay residuos que le están obstruyendo, pues no va a permitir que la cuchilla gire, digamos, que la cuchilla gire correctamente
y pues el corte, en vez de realizarlo de manera recta, lo va a realizar de lado. Entonces, sí, como bien nos sugiere nuestra colega Jenny, pues sí, sería conveniente realizar siempre una limpieza antes de iniciar un trabajo. Y por supuesto después de que ya la hayamos estado utilizando bastante. ¿Listo? Ya salió la de 90 segundos. La voy a dejar aquí para que ustedes la vean. Y voy a traer la de 120 segundos. Pueden, pueden observarla, ¿sí? Ahí yo veo, es la sombra del tripié. Bueno, vean ustedes la calidad. Ahora vean la de 90 segundos. Es la misma, completamente. Si jalamos esta y la colocamos aquí, podemos apreciar que es la misma calidad. Es decir, ya pudimos reducir el tiempo de sublimado. Incluso más adelante podríamos ya reducir hasta los 60 segundos, que son, digamos, el tiempo y temperatura reglamentaria o o la recomendada por el fabricante. Otra vez los protocolos, me estaba olvidando el preplanchado. Incluso, bueno, no sé si ustedes ya habrán visto los videos que tengo en el canal, pero yo acostumbro sublimar dos piezas al mismo tiempo. Es colocando una esquina colocándola en esta posición y la otra en esta, y se subliman al mismo tiempo dos piezas. Pero bueno, ahorita no es el tiempo lo que me preocupa, realmente tengo tiempo para sacar este trabajo. Así es que por eso voy uno por uno. Cristian, no lo he rehusado, no he rehusado el papel eh, de sublimación cuando a este le queda más tinta. ¿Por qué? Porque bueno, mira, generalmente como en este caso, pues ya fue recortado. No hay una manera en la que yo pueda volver a utilizar este papel, ¿no? Porque ya está recortado, yo no lo puedo volver a meter a la impresora. Ahora, en el caso de impresiones, pues digamos rectangulares y que está la hoja completa, no lo he hecho, la verdad, porque me parece que la calidad no es la misma, ya que al momento de haber sido sublimada la primera vez, el papel pues ha soltado todo el polímero, ¿sí? Todo el polímero que tenía, que estaba soportando la tinta, ha sido transferido a la pieza. Y entonces, si yo vuelvo a imprimir, toda la tinta que está volviendo a caer, así haya quedado exacto, se está penetrando en las fibras del papel. Recordemos que este papel tiene un baño de polímero, el cual es el que recibe la tinta. Y posteriormente, al momento de sublimar, arroja la tinta, o sea, la desprende, y el mismo polímero también sirve como para una especie de sello, ¿no? Sella sobre la pieza, sea cerámica o sea textil. Entonces, si yo lo vuelvo a imprimir, pues ese polímero ya quedó al 50, al 60, al 80% desprendido, y la nueva tinta que va a caer, pues va a penetrar en en las fibras. Entonces, realmente cuando yo lo vuelvo a imprimir, el desprendimiento va a ser mucho menor que el que habíamos tenido primeramente. Y pues ya no va a ser la calidad que se busca.
Vamos a, vamos a hacer lo que les había comentado, que es colocar dos piezas para que ustedes lo puedan ver. Ese es el preplanchado. Y vamos a colocar nuestras piezas. De esta manera, pues aprovechamos el tamaño de la prensa. Y aparte de que, pues, disminuimos el tiempo de producción a la mitad. Aquí lo tenemos. Hemos sacado dos piezas en 90 minutos. Y también podríamos colocar otra de acá y otra de aquel lado, pero bueno, ya es mucho, ¿no? Que definitivamente se puede hacer. Yo nunca lo he hecho, pero sí, sí podríamos sacar cuatro piezas en cada bajada. Sí, sí, Cristian, a eso me refiero, a sublimar dos telas con el mismo papel impreso. La verdad es que no dejo porque, pues la primera vez ya soltaste, digamos, el 60 al 70% de tinta. Y después, cuando lo quieres volver a sublimar, pues la impresión queda muy clara, muy, muy tenue. Haz la prueba y lo vas a constatar. Y pues la verdad es de que no es el resultado que estamos buscando, ¿no? A no ser que tu cliente acepte que una pieza vaya bien sublimada o muy nítida y que la otra quede muy clarita, pues entonces solamente así. Pero la verdad es de que no, ¿eh?
No, no lo acostumbro. Siempre utilizo solamente una pieza, un papel, un papel por pieza. Y bueno, yo creo que sí voy a, esta, esta pieza tiene aquí una mancha azul, ¿sí? Salió, salió mal. Bueno, ahí es donde vamos a colocar la pieza. Les comentaba, yo creo que sí voy a sacar de a dos piezas por bajada, porque no me había yo percatado. Estoy muy a gusto platicando con ustedes, pero no me había percatado que pues solamente van 12 piezas y son 36. Pues apenas llevo una docena. Entonces, pues hay que optimizar un poquito más esto. Y nos estamos acercando ya al final de esta transmisión, aunque yo voy a continuar sacando mis piezas, porque bueno, ya son 2 horas. Son 2 horas, la verdad nunca había yo he hecho una transmisión en vivo tan larga y no quiero abusar de su paciencia. Al final de cuentas, pues el resto de piezas es lo mismo, es realizar lo mismo. Voy a hacer algunas otras tomas para poder complementar el video corto que voy a sacar, donde pues ya será el resumen de todo el proceso. Y pues voy a, voy a terminar. Jesús, no, en este tipo de impresiones no pasa la tinta. Mira, podemos verlo del lado de atrás. Si yo lo pongo así, pues vas a ver la transparencia y vas a decir, uy, sí pasó, sí traspasó, pero velo así. Realmente no alcanza a traspasar la tinta. Es por eso que yo mi neopreno, como mostré anteriormente, de ese lado está limpio, porque yo generalmente este tipo de trabajos lo utilizo de ese lado y no alcanza a transferir. Se transfiere solamente cuando la tela es muy delgada, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del tacto algodón, trabajan como 3 calibres, como 3 calidades, ¿sí? Y realmente el que debemos trabajar es el Premier, le llaman, que es el de peso completo, que es muy grueso, porque sí hay algunos que inclusive los utilizan para campañas políticas, y esos pues sí se transparentan completamente, y eso sí podría llegar a pasar, a traspasar la tela. En ese caso lo que tenemos que hacer es pues, tener la precaución de colocar una tela de teflón, ¿sí? De este mismo material, pues para evitar que se nos manche el neopreno en la medida de lo posible, porque pues sí son caros los, este, los tapetes de neopreno y son difíciles de conseguir. Además de que, bueno, pues no hay nada como ser un poquito más limpios en nuestro trabajo. Pues ya nos vamos a despedir, colegas, ya es momento de terminar la transmisión. Esos banderines a los que te refieres
Cristian, yo los he llegado a ver, sí, sublimados, en, en una tela que le llaman tiburón. Híjole, no tengo aquí a la mano y sí voy a ocupar pronto. Bueno, no tengo la mano para mostrarte. Es una tela que es casi, casi plástica, pero sigue siendo textil, sigue siendo tela. De un lado es un poquito más brillante, del otro lado es opaco y es dura y parece plástico. Tú la ves y dices, es que esto es plástico, pero no, realmente es poliéster. Y esa tela se utiliza mucho, mucho para banderín, para morrales, para bolsas y se sublima muy, muy bien. Déjame ver si tengo aquí un pedazo. Pues no, no lo tengo a la mano, como para podértelo mostrar. Sí, pues ya nada más que localice ese material y en el próximo directo que haga, si quieres acompañarme, te muestro ese material. Pero te digo, no sé, es que no sé en otros países cómo lo conozcan, ¿no? Pero aquí en México se conoce como tela de tiburón. Y sí, efectivamente al tacto pues, es muy áspero, pero te digo, de un lado es brillante y del otro lado es un poquito más mate, pero es como si fuera plástico y se sublima muy bien, ¿sí? De hecho, hay que tener la precaución de sublimarlo del lado mate, no del lado brillante. Uno podría caer en la tentación de hacerlo del lado brillante porque, pues sí, queda sublimado muy bonito y con mucho brillo. Pero ese brillo que tiene es una película, ¿sí? De protección que tiene esa tela y esa se llega a partir, se llega a desprender, pues muy rápido. Entonces hay que hacerlo del lado mate. Em, en el canal tengo, me parece que tengo algunos videos de algunos dulceros que hice y uno de ellos es con esa tela que te comento. Jenny, pues muchas gracias por acompañarnos y yo también ya estoy por despedirme, colegas. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan acompañado, ¿sí? Que hayan tomado tiempo de su sábado para estar aquí conmigo. ¿Sí? Vamos a hacer de esto una costumbre, vamos a hacerlo más seguido, porque la verdad es que disfruto mucho charlando con ustedes. Eh, en un momento más voy a pasar por el grupo pues para agradecerles de manera escrita el que me hayan acompañado. De todos modos, bueno, ustedes lo saben, yo soy Edgama, aquí estoy para lo que se pueda ofrecer y para, sobre todo para compartir lo mucho o poco que he ido aprendiendo, que pues también he aprendido sobre la marcha y lo he aprendido de otras personas que altruistamente y noblemente pues han querido compartirlo conmigo. Por lo tanto yo me siento en la deuda moral de también compartirlo con todos ustedes. La verdad es que disfruto mucho haciendo este tipo de contenidos y pues
vamos a hacerlo más seguido, ¿no? ¿Qué les parece? Así es que bueno, voy a terminar la transmisión. Les envío un muy fuerte abrazo y mi agradecimiento. Ahora ya nada más falta saber cómo hacerlo.